revelado, el impactante secreto que transformó mi hogar y me llevó a prosperar de manera increíble. Miguel, un joven de 25 años que ha vivido toda su vida en un barrio vibrante pero golpeado por la pobreza de una ciudad latinoamericana, siente que el mundo pesa sobre sus hombros. El taller mecánico de su padre ha sido la cuna de su familia durante generaciones, un legado que le llena de orgullo, pero también de angustia. A diario, tras largas jornadas de trabajo, se sumerge en sus sueños de un futuro diferente. Su deseo ardiente de superación contrasta con las bridas invisibles de la sociedad que lo limitan por su origen. Una tarde, mientras la risa de su familia retumbaba en la pequeña sala de su hogar, todo cambió. Su abuela, con ojos cargados de sabiduría, comenzó a narrar la historia de cómo su familia superó una crisis hace décadas. Las palabras de su abuela resonaron en su corazón como un canto antiguo, lleno de sacrificios y lágrimas, pero también de éxitos. A medida que relataba, Miguel se dio cuenta de que los verdaderos cimientos de su linaje no eran solo las herramientas de mecánica, sino el amor y la unión que habían forjado en la adversidad. Era un secreto antiguo, pero poderoso. Su familia había prosperado siempre que se mantenía unida. Conmovido hasta el fondo de su ser, Miguel comprendió que debía honrar ese legado. Decidido a cambiar no solo su vida, sino la de su comunidad, comenzó a organizar reuniones. Un espacio donde cada vecino pudiera compartir talentos, ideas y el apoyo que tanto necesitaban. Sin embargo, no tardó en enfrentar burlas y rechazo. Algunos lo veían como un soñador, un locuelo de barrio que se atrevía a desafiar las expectativas de lo que alguien como él podía alcanzar. A pesar de las caídas, Miguel no se rindió. La esperanza chisporroteaba en su interior. Pero todo se tornó más sombrío cuando su madre enfermó. Al verla débil y vulnerable, su corazón se rompió en 1000 pedazos. En ese instante de desesperación, la voz de su abuela resonó en su mente. Recordó que, en los momentos más oscuros, su familia había encontrado la fuerza para seguir adelante en la unidad. Con renovada determinación, comprendió que no solo su madre necesitaba ayuda, sino que todos necesitaban aliento. Convocó un encuentro masivo en el barrio, uniendo a sus vecinos y invitándolos a compartir sus historias, sus habilidades, su esencia. La respuesta fue abrumadora, el barrio se movió. Era como si un resorte se hubiera ajustado, y lo que antes parecía imposible comenzaba a tomar forma. En cada rostro, Miguel podía ver destellos de emoción, esperanza, un brillo de vida. Estaban unidos, compartiendo sus luchas y sueños. Cada risa, cada lágrima, era un ladrillo más en el levantamiento de un nuevo hogar comunitario. El antiguo secreto de su familia había renacido, y lo convertían en un mantra: juntos, van a salir adelante. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Poco a poco, el barrio comenzaba a redescubrirse, a aceptar su valor y su fortaleza. Pero justo cuando todo parecía encaminarse hacia un brillante futuro, un nuevo reto se presentó. Un grupo de poder, temeroso de esta transformación, decidió intervenir y amenazar el progreso que tanto habían construido juntos. En la mente de Miguel resonaba una pregunta difícil: ¿podrían ellos, su comunidad, resistir esa embestida? Con sus sueños colgando en la balanza, la lucha apenas comenzaba. Miguel no pudo dormir esa noche. El silencio en su habitación era ensordecedor y su mente no podía detenerse. Pensaba en las miradas de sus vecinos, en sus sonrisas, pero también en el miedo que había comenzado a asomar entre ellos. La amenaza del grupo de poder se sentía como un peso en su estómago. ¿Cómo podría proteger lo que habían comenzado a construir? A la mañana siguiente, frente al espejo, se miró a los ojos y se prometió que no permitiría que el miedo lo dominara. Durante el desayuno, su madre, aunque débil, lo alentó. «Recuerda, Miguel, siempre hay luz después de la tormenta», dijo con una voz suave que resonaba con la fuerza de su amor. Su padre,
que se unió unos momentos después, compartió su orgullo. Lo que estás haciendo, hijo, es grande. No te dejes intimidar. Las palabras de sus padres lo llenaron de energía. Necesitaba actuar, y rápido. Ese mismo día, Miguel convocó a una nueva reunión. Esta vez, se sintió inspirado. Quería que su comunidad supiera que, aunque podían temer las amenazas, también podían hacer ruido, ser escuchados. Les habló sobre la importancia de la unidad y que no había poder más grande que sus voces juntas. No somos solo un grupo de personas en este barrio. Somos una familia, dijo con pasión desbordante. Al principio, algunas miradas permanecieron escépticas, pero el corazón de Miguel resonó con verdad y fue contagioso. Las historias comenzaron a brotar. Clara, la madre de dos pequeños, se levantó y compartió cómo había perdido su trabajo, pero a pesar de ello, había logrado sobrevivir gracias a la colaboración de sus vecinos. Jorge, un carpintero anciano del barrio, se unió también. Habló de cómo había ayudado a construir el primer parque del barrio hace décadas con las manos de todos. Poco a poco, el aire se llenó de relatos y risas, las preocupaciones parecían desvanecerse. Sin embargo, esa misma tarde, antes de que el sol se ocultara tras las casas, se sintió una sombra. Un par de hombres del grupo de poder se presentaron en la reunión, cruzando miradas desafiantes. Miguel sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero se mantenía firme. No los dejemos intimidar, susurró a los presentes, y la energía en la sala se volvió eléctrica. Con una mezcla de miedo y determinación, Miguel decidió que no se quedaría callado. Se dirigió a ellos con valentía. Este barrio no necesita que nos digan lo que debemos hacer. Aquí estamos para unirnos y construir un hogar, no para ser destruidos. Las palabras resonaron en las paredes de la sala, llenando los corazones de sus vecinos de coraje. Uno de los hombres se acercó, sus ojos eran fríos como el acero. Chico, no sabes con quién te estás metiendo. Esta no es una batalla que puedes ganar. Pero Miguel sonrió, un brillo de desafío en sus ojos. Quizás no, pero no voy a pelear solo. Voy a pelear por cada uno de nosotros. Un murmullo de aprobación se levantó entre los vecinos. Ellos estaban listos para luchar, para alzar la voz. El verdadero poder estaba dentro de ellos, y Miguel lo sabía. Mientras el sol se ponía tras las colinas, una chispa de esperanza llenó el aire. ¿Pero serían lo suficientemente fuertes como para desafiar al grupo que los intimidaba? Miguel sintió que la balanza se encontraba en un equilibrio frágil. La historia de su comunidad apenas comenzaba, pero el riesgo de perderlo todo aumentaba a cada minuto. Justo cuando parecía que todo iba a encaminarse hacia un desenlace positivo, un viejo amigo de Miguel apareció en la puerta, con un mensaje que los dejaría a todos boquiabiertos. Necesitan saber esto, dijo con un tono grave. ¿Qué nuevo secreto podría cambiar el rumbo de su lucha? La sala se llenó de murmullos de sorpresa. Todos giraron sus miradas hacia el viejo amigo de Miguel, un hombre llamado Andrés, conocido por su astucia y por haber viajado más allá de las fronteras del barrio. Su expresión era grave y eso hizo que el ambiente se tornara tenso. Escuchen, empezó Andrés, mientras pasaba su mano por su cabello desordenado. No venir aquí fue fácil, pero lo que se puede cambiarlo todo. Miguel sintió que su corazón latía con fuerza. ¿Qué era tan importante? Lo que les voy a contar es lo que descubrí en mi último viaje, continuó Andrés. El grupo que nos acosa, esos hombres que vinieron hoy, no son invencibles. Son parte de una red más grande, una red de corrupción. Los murmullos se intensificaron. Miguel no podía creer lo que escuchaba. Su mente iba a 1000 por hora, tratando de conectar las piezas del rompecabezas. Pero no solo eso, agregó Andrés, acercándose un poco más al grupo. He descubierto que han estado quitando tierras a las comunidades cercanas, argumentando que son proyectos de desarrollo. La realidad es que solo buscan beneficio propio. Las palabras resonaron como un trueno en la sala. Miguel sintió cómo la desesperanza se iba transformando en rabia, en una chispa de inequidad que no podían dejar pasar. ¿Y cómo podemos detenerlos?, preguntó Clara, su voz temblando entre la preocupación y el deseo de luchar. Necesitamos unir fuerzas con aquellos que han sido atacados, dijo Andrés.
Ellos tienen sus propias historias y sus propias luchas. Si nos juntamos, seremos más fuertes. Necesitamos formar una alianza, hacer que nuestras voces resalten no solo aquí, sino en toda la región. La idea tomó forma en la mente de Miguel. Una alianza, un movimiento que cruzara fronteras. Podía sentir la energía vibrante cuya promesa ya comenzaba a gestarse en el aire. Con cada palabra de Andrés, él imaginaba la posibilidad de un futuro diferente, uno donde nadie tuviera que temer por su hogar, donde la solidaridad fuese la regla y no la excepción. Entonces, debemos actuar rápido, interrumpió Miguel, con determinación. No podemos permitir que continúen intimidando a nuestra gente. Necesitamos crear un plan, hablar con ellos y mostrarles que no están solos. Un aplauso resonó en la sala y murmullos de aprobación siguieron. El ambiente estaba cargado de un nuevo propósito, como si la esperanza hubiera recobrado su lugar en el corazón de todos los presentes. Miguel sentía que el peso en su estómago había comenzado a desvanecerse, reemplazado por la energía de la acción. Justo cuando la reunión comenzaba a alcanzar su clímax, un grito desgarrador interrumpió. Les habló con urgencia. No podemos confiar en nadie, era una voz familiar, la de Soledad, una de las más ancianas del barrio, conocida por su sabiduría, pero también por su desconfianza hacia el mundo exterior. Ustedes no saben lo que les espera. Miguel frunció el ceño, preparado para desafiar sus temores. Pero si no nos unimos, ¿qué nos queda? Este es nuestro momento. El corazón latía rápido, no solo por el riesgo, sino porque sabía que todos en la sala compartían la misma convicción, la misma lucha. Lo sé, dijo Soledad en un murmullo, pero el miedo aún brillaba en sus ojos. Pero debo advertirles, hay más en juego aquí. La atmósfera se tornó más pesada. Todos esperaban ansiosos la continuación de su advertencia. Miguel, sintiendo que la tensión era palpable, se enfrentó a Soledad y a todos los presentes. Necesitamos escuchar. El futuro de nuestro barrio depende de lo que decidamos ahora. ¿Vamos a dejar que el miedo nos paralice o vamos a convertirnos en el cambio que queremos ver? Las palabras suspiraron en el aire pesado de la sala, mientras los rostros se iluminaban de determinación. Pero lo que Soledad tenía que revelar podría cambiar todo lo que habían pensado. ¿Cuáles serían las verdades que aún no conocían? El misterio se cernía sobre ellos como una nube oscura, esperando ser desvelado en el momento justo. ¿Qué secretos desataría ese conocimiento en su lucha? ¿Por sobrevivir? La sala se sumió en un profundo silencio, apenas interrumpido por el leve crujir de una silla al ser movida. Todos los ojos estaban fijos en Soledad. Miguel sintió un nudo en el estómago, como si el aire se hubiera vuelto denso. Soy la guardiana de muchas historias, comenzó ella, su voz apenas un susurro. He vivido aquí tanto tiempo que me acuerdo de cuando las tierras eran nuestras. Cuando mis padres, y sus padres, trabajaban la tierra con orgullo. Pero este orgullo se convirtió en miedo. Hizo una pausa, mirando a su alrededor, buscando reconocer las miradas de los jóvenes que la rodeaban. Desde hace años, un poderoso empresario ha estado haciendo su juego. No solo busca tierras, busca nuestra voz, nuestro espíritu. Miguel sintió un escalofrío recorrer su espalda. Había oído rumores sobre un empresario que intentaba comprar terrenos, pero nunca imaginó que fuera algo tan complejo. ¿Quién es?, preguntó, tratando de mantener la calma. Soledad respiró hondo. Se hace llamar Fernando Salazar. Viene con una sonrisa y promesas de desarrollo, pero lo que trae es despojo. Las empresas que él representa son solo una fachada. Tras cada compra, están construyendo muros invisibles que nos separan de nuestra identidad. Si los dejamos seguir, no solo perderemos nuestras tierras, sino también nuestra historia. Los murmullos en la sala se intensificaron. Una mezcla de indignación y miedo atravesaba cada rostro. Miguel se sintió como si un fuego nuevo ardiera en su interior. Esa no era solo una batalla por la tierra, era una lucha por su hogar, por su cultura. ¿Y qué podemos hacer?, preguntó Clara, su voz un poco más fuerte. No sabemos cómo enfrentarlo, es poderoso. ¿Cómo vencemos a alguien así? Lo primero, dijo Soledad, es que debemos unir nuestras historias. Cada uno de ustedes tiene algo que decir.
juntos somos más fuertes. Fernando nunca ha enfrentado a una comunidad unida, de pie y con la voz alzada. La rabia comenzó a crecer en Miguel. Podemos organizarnos, dijo con firmeza. Hacer marchas, informar a los demás, utilizar las redes sociales. Que nuestra lucha no sea solo local, sino que su eco llegue lejos. La propuesta encendió murmullos de aprobación. Vientos de cambio soplaban en la sala, y Miguel se sintió finalmente al mando de su destino. Fue entonces cuando la puerta se abrió de golpe. Un grupo de hombres entró, hombres imponentes que no llevaban más que la oscuridad en sus miradas. La tensión volvió a caer como una losa sobre ellos. ¿Qué están tramando aquí?, preguntó uno de ellos, su voz resonando en la sala. Miguel sintió que su corazón se aceleraba. No había regresado para dar un paso atrás. Aquel era un momento clave. Justo cuando iba a dar un paso al frente y responder, Soledad habló. A veces, la verdad es más poderosa que la fuerza bruta. Ellos no entienden nuestro compromiso. Ellos no conocen nuestra voz. Las palabras de la anciana resonaron entre la multitud, y Miguel sintió que la energía crecía nuevamente. Tenían el poder en sus manos, y aun cuando los hombres que habían entrado parecían imponentes, sabían que esa lucha no solo era suya. Era de todos. ¿Qué consecuencias tendría esta confrontación para su causa? Las miradas se cruzaron, llenas de determinación y miedo. ¿Iban a permitir que el miedo los dominara o se iban a levantar como un solo cuerpo en la defensa de su hogar? La batalla apenas comenzaba, pero una certeza se afianzaba en el corazón de Miguel: debían estar preparados, pues, en aquel juego de poder, la lucha por la verdad recién comenzaba. La atmósfera en la sala era tensa, como una cuerda estirada al límite. Miguel miró a los hombres que habían entrado, sus rostros endurecidos por la arrogancia. No venían a escuchar, sino a intimidar. Cada paso que daban resonaba como un eco de advertencia. Vamos a tener que hablar con respeto, dijo uno de ellos, acomodándose el cuello de su camisa. Su mirada era como un fuego helado, insinuando fuerza y desdén por aquellos a quienes consideraba inferiores. Miguel sintió el frío del miedo acechando nuevamente, pero el ardor en su pecho estaba muy por encima de eso. Respeto, replicó, con la voz firme. ¿El respeto se basa en el miedo? No necesitamos su respeto, necesitamos que dejen de amenazarnos. Las palabras hicieron que un murmullo de asombro recorriera la sala. Era un acto de valentía, un primer paso. Justo cuando los hombres se preparaban para responder, Soledad se adelantó, desafiando la mirada de los intrusos. Esta comunidad ha vivido con honor y dignidad. No cederemos ante sus chantajes, dijo, su voz resonando con una serenidad que sorprendió a todos. Miguel sintió una oleada de esperanza. Había una fuerza en la anciana que no solo caldeaba el ambiente, sino que también encendía la chispa de lucha en los corazones de todos los presentes. Los hombres intercambiaron miradas, confusos ante la resistencia que no esperaban encontrar. No son más que un grupo de soñadores, murmuró el líder, aunque su tono había perdido parte de la seguridad. No somos soñadores, gritó Clara, levantándose de su silla. Tenemos historias que contar. Y no podemos permitir que alguien nos las quite. Nuestra tierra tiene memoria, nuestra comunidad tiene fuerza. El líder pareció vacilar por un momento, pero rápidamente apagó esa chispa con una sonrisa burlona. ¿Historias? ¿Fuerza? Eso no detendrá la maquinaria del progreso. Con un gesto de la mano, desestimó las palabras de Clara, pero dentro de ella, el fuego de la determinación seguía ardiendo. Un murmullo mayor se levantó de entre el grupo. Las historias de cada familia comenzaron a fluir, llenando el aire con la esencia de su herencia. Hablaron de las fiestas, de los cultivos, de los antepasados que habían dado todo por esa tierra. Había lágrimas en sus ojos, pero también alegría. Era su cultura luchando por un lugar en el mundo. Entonces, un joven al fondo, a quien Miguel apenas conocía, se puso de pie. Podemos unir todas nuestras historias, y más que eso, podemos hacer un evento, llevar nuestras historias a las redes. Mostrarles que somos una comunidad fuerte. Que nadie puede ignorarnos. Miguel sentía su corazón latiendo con fuerza.
Las palabras del joven estaban impregnadas de la energía de todos, los muros invisibles podían ser derribados si se unían, si trabajaban juntos. Nuestro festival, sugirió, la idea formándose en su mente. Podemos hacerlo grande. Invitar a otros pueblos, hacer que todos escuchen nuestra voz. Ha llegado el momento de mostrar quiénes somos realmente. Mientras las visiones del festival cobraban vida entre ellos, los hombres se miraron, preocupados. No podrán detenernos, dijo Miguel, sintiendo la fuerza de la comunidad detrás de él. Aún había un aire de desafío en la sala, pero Miguel sabía que la lucha no había hecho más que comenzar. Los hombres finalmente se dieron la vuelta, dejando atrás una mezcla de rabia y confusión. Recuerden, dijo Soledad cuando se cerró la puerta tras ellos, la historia se encuentra en las pequeñas acciones. Cada mirada en la sala era una promesa silenciosa, no iban a dejarse vencer, pero en el fondo de su mente, Miguel sentía un hormigueo de inquietud. ¿Sería suficiente? El impacto de su lucha se extendía, pero cuanto más alto gritaban, más cerca se sentía el eco de los pasos de aquellas sombras. La pregunta se posó en su mente, desafiándolo. ¿Qué sacrificios harían para proteger lo que consideraban suyo? En el aire, había un recelo en aumento. Pronto, tendrían que tomar decisiones difíciles. El destino de su hogar pendía de un hilo, y la tempestad apenas comenzaba a desatarse. ¿Podrían sostenerse ante la marea que venía? La tensión en la sala se disipó lentamente, reemplazada por una mezcla de esperanza y nerviosismo. Miguel dio un paso atrás, dejando que las voces de sus vecinos resonaran en su mente. Las ideas sobre el festival se multiplicaron, como un río que se bifurca en 1000 corrientes. Aquello podía ser la oportunidad que tanto habían esperado. El camino estaba claro, pero Miguel sentía que aún había grandes desafíos por delante. Soledad, ¿puedes liderar el encuentro con la comunidad?, preguntó Clara, su mirada llena de emoción. La anciana asintió, una chispa de determinación brillando en sus ojos. Sí, pero necesitamos un plan. Primero, debemos hacer una lista de todas las historias que la gente quiere compartir. Cada anécdota será un ladrillo en nuestra fortaleza, dijo, sus palabras calando hondo. El grupo se reunió en círculos, las ideas fluyendo como un torrente de luz. Desde el primer agricultor que había sembrado la tierra, hasta las mujeres que se reunían a tejer historias entre risas, cada uno tenía un papel que desempeñar. Pero mientras la comunidad se unía, Miguel sentía un aire diferente en la atmósfera, un eco persistente que le advertía de que el camino no sería fácil. Al día siguiente, mientras el sol amanecía más radiante que nunca, comenzaron a llamar a cada hogar en el pueblo. Las voces resonaban por los pasillos, despertando el orgullo de una comunidad que llevaba años silenciada. Sin embargo, en el fondo de su corazón, Miguel sabía que aquellos hombres no se rendirían tan fácilmente. Con el paso de los días, el plan del festival tomó forma. Miguel se encontró organizando reuniones, luchando con las dudas que acechaban a muchos. No debemos tener miedo de mostrarnos, decía, intentando encender el fuego en aquellos que todavía estaban inseguros. Pero había un peso en el aire que no podía ignorar. Entre ellos, había quienes comenzaban a dudar de su camino. Una noche, cuando solo quedaba el murmullo del viento, Miguel caminó solo hacia el columpio que pendía del árbol viejo en el centro del pueblo. Allí, se dejó caer en la madera desgastada, escuchando las torres del viento que susurraban un desafiante lucha. Fue entonces cuando recordó a su madre, quien siempre decía que los miedos son sombras, y las sombras se desvanecen con la luz. Eso era lo que buscaba, la luz en la oscuridad. Esa mañana, Miguel se despertó decidido a no dejarse vencer. En el mercado, se detuvo ante un grupo de hombres que cuchicheaban a sus espaldas. Mañana hablaremos de lo que ha pasado. No dejaremos que lo que somos se diluya en figuras sombrías, gritó, su voz resonando en el aire. Los hombres lo miraron, asombrados por su audacia. Eres un loco si crees que podrás detener lo que se viene, dijo uno, pero Miguel no se dejó intimidar. El miedo es solo una ilusión. Sé que somos más fuertes cuando estamos juntos. Y así, una vez más, el murmullo colectivo se hizo eco. Al llegar a casa, Miguel sintió el estómago hecho un nudo. Se llevó las manos al rostro mientras pensaba en su hija, en la mirada de esperanza que siempre tenía. ¿Qué mundo le dejaré?
Se preguntó. Esa imagen lo empujó a seguir adelante, el festival se acercaba, y una inquietud palpable flotaba en el aire. Miguel sabía que no solo se trataba de contar historias, sino de enfrentarse al desafío que se avecinaba. Mientras el día del festival se organizaba, los ecos de esos hombres oscuros comenzaban a resurgir. ¿Qué reacción tendrían ante la creciente unión de la comunidad? La sombra de la confrontación se cernía sobre ellos. Después de una larga jornada, Miguel se encontró frente a frente con Soledad. Lo que estamos haciendo acá podría cambiarlo todo, pero debemos estar listos para lo que venga, le advirtió ella. Su mirada era profunda, y Miguel sintió la carga de responsabilidad sobre sus hombros. Esa noche, en el corazón de la comunidad, se encendieron antorchas. Las llamas danzaban como sombras temerosas, y fue allí cuando Miguel escuchó un fuerte estruendo. Algo quebró la calma, el sonido de acero. Todos se miraron unos a otros, alarmados. ¿Qué estaba sucediendo afuera? El grupo se apresuró hacia la puerta del recinto, sintiendo como si el aire se volviera espeso. La incertidumbre se apoderó de ellos. ¿Serían capaces de enfrentar lo que estaba por llegar? Al mismo tiempo, un susurro helado recorrió el pueblo. Hablan de derribar lo que ustedes aman. La guerra ha comenzado. Miguel se sintió caer en un abismo de preguntas. ¿Qué vendría después? La comunidad estaba unida, pero el futuro aún era incierto. ¿Estaban listos para lo que se avecinaba? Los corazones latían al unísono, resonando como un tambor en la oscuridad. Miguel y Soledad intercambiaron miradas, un lenguaje silencioso que provocaba determinación. Debemos proteger lo que es nuestro, murmuró Miguel, su voz temblorosa pero firme. Las antorchas seguían iluminando sus rostros, reflejando el miedo y la valentía que coexistían en aquel momento. Los murmullos crecían en la sala, la incertidumbre era palpable. Miguel se volvió hacia el grupo. No dejaremos que nos derriben. Aquí estamos por nuestras familias, por nuestro pueblo. Esto es solo el principio, proclamó, sintiendo como el fervor se encendía en el pecho de todos los presentes. Sintió que las palabras formaban un escudo sobre ellos, una barrera que aún podía sostenerse frente a la tempestad que se avecinaba. Mientras se dirigían hacia la puerta, el estruendo resonó de nuevo. Esta vez, fue más cerca, como si esa sombra oscura se acercara con paso firme. Miguel empujó la puerta, la fuerza del aire exterior les dio de lleno, como un arrojo de frío más que físico, un escalofrío de inminente peligro. Ahí, en la calle, un grupo de hombres se dispersaba, sus rostros oscurecidos por la noche. Algunos llevaban palos y otros armas simples. Una manada enfurecida que parecía haber perdido el norte, decididos a reprimir cualquier chispa de resistencia. Miguel sintió que el miedo se transformaba en un fuego interno. No tengan miedo. Recuerden sus historias. Recuerden por qué luchamos. Gritó con todo el aliento que le quedaba. Las mujeres del pueblo que antes habían dudado, ahora se unían a la voz de Miguel. Ellas, sus madres, hermanas e hijas, comenzaron a pronunciar las historias que habían guardado en sus corazones. La historia de cada uno de ellos resonaba en sus labios, un eco de lucha y esperanza que contrarrestaba las amenazas en el aire. Sin embargo, el grupo que se acercaba no parecía dispuesto a detenerse. Uno de ellos, un rostro conocido para Miguel, resultó ser José, un antiguo compañero de juegos que había tomado un rumbo distinto. Esto no es un juego, Miguel. Ustedes están causando problemas donde no los había. Será mejor que se detengan, advirtió, sus ojos reflejaban una mezcla de desafío y desilusión. José, este es nuestro hogar, este es nuestro momento. No podemos retroceder, respondió Miguel, sintiendo una punzada en su pecho al ver la fragilidad de su antiguo amigo. Las historias del pasado parecían desvanecerse, pero la determinación de proteger su presente seguía firme. Las mujeres se alzaron en un coro, sus voces entrelazándose con las de los hombres. Miguel sintió cómo la fuerza del grupo se multiplicaba, convergiendo hacia un solo objetivo. Una señal de que había valor en la unidad, pero a medida que el sonido de la comunidad crecía, también lo hacía la tensión del grupo exterior. Miguel notó que armaban un círculo, como si prepararan algo más que palabras. En el silencio tenso, un grito rompió el aire: no nos quiten lo que es nuestro. Fue un momento crítico,
una respiración entre lo que habían sido y lo que podían llegar a ser. Los segundos se estiraron, se sintió como una eternidad. Miguel miró a su alrededor y vio a sus vecinos, todos preparados para luchar por sus historias. Se dio cuenta de que su lucha no iba solo de vencer la amenaza, sino de reafirmar su lugar en el mundo. Aquí estamos. No retrocederemos, declaró Miguel con voz firme, mientras sus manos se alzaban en un gesto de unión. El eco de sus palabras resonaba en el aire, reformando el espacio y llenándolo de un poder inesperado. De repente, un estruendo aún más fuerte les hizo temblar, una ventana se rompió, y el caos avivó aún más la tensión. ¿Sería ese el inicio de la confrontación definitiva? El grupo se dividió en dos, la distancia entre ellos y su adversario se hizo corta, mientras Miguel comprendía que el momento de la verdad había llegado. Una elección, una lucha por el futuro, el eco de sus historias reforzado por el sonido del miedo. Y en ese instante clave, Miguel encontró la lucidez. Se dio cuenta de que la victoria no era solo física, sino en el acto de un nuevo amanecer colectivo. Sin embargo, lo que no sabía era si sus historias serían suficientes para vencer la sombra que se cernía sobre ellos. El aire se cargó de incertidumbre. ¿Conseguirían seguir juntos? ¿Las historias acabarían transformándose en fuerza? La guerra había comenzado, pero el verdadero campo de batalla no sería solo de armas, sino de voluntad y unión. Entonces, mientras la tensión aumentaba, un eco distante interrumpió el clamor: el pueblo se moviliza. ¿Quién estaba llegando? Las esperanzas y temores entrelazados colisionaban en un momento que podría cambiarlo todo. El grito resonó en el aire frío de la noche, y los corazones se detuvieron por un instante. Miguel miró hacia el lado opuesto de la calle, donde una luz tenue comenzaba a salir de la oscuridad. Las figuras se dibujaban lentamente, emergiendo de la penumbra como guardianes que habían escuchado la súplica de la comunidad. Sí. El pueblo llega, exclamó uno de los hombres a su lado, sus ojos brillando con un nuevo fuego. Las voces se elevaron, una ola de esperanza rugiendo en el pecho de todos. Miguel podía sentir que su alma vibraba con cada latido, como si la unión colectiva estuviera forjando algo más grande que ellos mismos. Era el eco de su historia, latente y robusto, pero mientras las figuras se acercaban, Miguel sintió un nudo en el estómago. ¿Quiénes eran? ¿Acudirían a su llamada o traían consigo más confusión? El murmullo se intensificó, de un lado, sus vecinos, y del otro, los hombres con palos. Un enfrentamiento inminente. Las siluetas se iban delineando, eran mujeres y hombres del pueblo, pero también reconoció a algunos que llevaban los colores de una facción que había estado ausente en los últimos días. ¿Qué hacen aquí?, gritó, tratando de que lo escucharan sobre el rugido creciente del conflicto. Venimos a pelear, Miguel. Venimos a luchar por nuestras familias, respondió una mujer conocida, Elena, con el rostro resuelto. Pero había en su voz un destello de duda. No somos solo los de aquí, somos todos los que luchan por un futuro. Una pequeña chispa de alivio le recorrió el cuerpo, pero también el peso de una nueva responsabilidad. Las historias que habían comenzado como susurros en la oscuridad se comenzaban a vislumbrar como un grito unificado. Miguel respiró profundo, esperando que las palabras se convirtieran en fuerza. No podemos luchar solos. Necesitamos unirnos a ellos y a nosotros. Unámonos en esta lucha por lo que nos pertenece, por lo que hemos construido juntos, clamó, sintiendo que su voz resonaba en cada rincón. El viento soplaba, trayendo consigo ecos de incertidumbre. Mientras las historias se entrelazaban en la memoria de todos, Miguel entendía que cada rostro era un reflejo de valentía instalada en sus corazones. Las abuelas, los jóvenes, familias enteras habían llegado. José, que aún estaba al borde del grupo adversario, apretó su puño alrededor del palo que sostenía. La lucha se tornaba cada vez más real. Detengan esto. Aquí no hay ganadores ni perdedores. Solo hay pérdida, gritó él, con una desesperación que quebraba el inminente enfrentamiento. Su llamado resonó, se sintió el impacto de su voz en el aire. Miguel sintió que su pecho se encogía, la lucha no era solo externa sino también interna. ¿Podría reencontrarse con su amigo? José, mira a tu alrededor, esto es lo que somos.
Esto es por nuestra historia. Ofreció con una determinación renovada, esperando romper la barrera que había levantado entre ellos. El círculo parecía moverse, el clamor de ambas partes se asentó en un tenso silencio. Los hombres y mujeres del pueblo se miraron entre sí, había miedo, pero también había compasión. La confusión había empezado a desvanecerse, desgastándose por la fuerza de una verdad que solo podía surgir en unidad. Miguel se dio cuenta entonces de que esa era la oportunidad. Aquella batalla no solo era física, sino la lucha por sanar viejas heridas, la posibilidad de perdón y reconexión. Bajo estas mismas estrellas, seamos un solo pueblo. Si luchamos, que sea juntos. Si nos levantamos, hagámoslo codo a codo. No más divisiones. Proclamó, alzando la voz, pero cuando creían que el momento de la reconciliación había llegado, un estruendo más potente que el anterior surgió al final de la calle. Era un sonido que parecía retumbar en sus corazones y en la tierra misma. Una voz a lo lejos gritó, han llegado más refuerzos. Para acabar con nosotros. El miedo se deslizó de nuevo por las calles, y el ambiente volvió a cargarse de tensión. ¿Era una salida o una entrada más a la tormenta que comenzaba a desatarse? La confrontación no había hecho más que comenzar. El futuro de su hogar pendía de un hilo, y el momento de decidir cómo enfrentarse a la tormenta estaba a punto de arrastrarlos. Quedaba claro, ¿quién estaba dispuesto a luchar por lo que era suyo? ¿Podría Miguel unir a todos ante la inminente adversidad? Las preguntas comenzaron a crecer, y la esperanza se mezclaba con el temor. La guerra estaba al alcance, y con ella, el verdadero destino de un pueblo. El sonido de pasos resonantes se acercó, cada golpe contra el pavimento como un tambor que anunciaba la llegada del destino. Miguel sintió como la tensión se asentaba en el aire, pesada, como una cinta que se estiraba antes de romperse. La multitud, ansiosa, se volvió a mirar, sus rostros reflejando el torbellino de emociones que acechaba en cada uno de ellos. No hay tiempo que perder. Debemos actuar ya, gritó Elena, su voz firme atravesando el murmullo colectivo. Miguel la observó, sintiendo que la inquietud en su pecho se tornaba en determinación. Un grupo de jóvenes, llenos de fervor, comenzaron a coordinarse, armando una barricada improvisada con lo que encontraban a su paso. Palos, piedras, incluso las viejas sillas que habían volado en la contienda de días anteriores. Miguel se unió a ellos, sintiendo que, al menos en ese instante, la unidad de propósito comenzaba a despejar la niebla del miedo que los envolvía. Miguel. Si no nos unimos, nos consumirán, le gritó uno de ellos, enérgico. Era Juan, un niño que había crecido en la misma calle que él. Esa verdad hizo eco en su interior, la lucha era por su hogar, por lo que habían amado y perdido. Las sombras al final de la calle se tornaban más visibles, los refuerzos avanzando como una ola oscura que amenazaba con tragárselos a todos. Miguel forzó su voz, sintiendo su corazón latir con cada palabra. Todos. Miren a nuestro alrededor. No somos solo individuos en esta lucha, somos familias, somos un pueblo. Lo que hacemos aquí lo hacemos juntos. Por nuestros hijos, por nuestros padres, por aquellos que han ido antes que nosotros. Así no cederemos. El eco de su última frase reverberó, y vio como poco a poco la llama de la determinación se encendía en los ojos de sus vecinos. La barricada se levantó un poco más, los corazones se unieron en un pulso colectivo que podía sentirse en la tierra misma. El viento soplaba fuerte, trayendo consigo el olor a miedo, pero también el inconfundible aroma de lucha. Miguel vio como José, todavía indeciso en la frontera entre ambos grupos, miraba de un lado a otro, nostálgico, recordando los días de su infancia cuando todo era más simple. José. Únete a nosotros, le gritó, con una intensidad que casi lo sorprendió a sí mismo. Recuerda lo que éramos, lo que siempre hemos sido. Podemos hacerlo juntos. La mirada de José se detuvo un instante, su expresión deformada por la confusión y el rencor que todos habían sentido en los últimos días. Pero, como un destello, apareció un ligero asomo de duda, como si la barrera que lo separaba del grupo opositor comenzara a desvanecerse. Miguel. Ellos son nuestros enemigos, gritó un hombre del grupo de José,
sus ojos desbordando furia. ¿Enemigos? ¿O la vida nos ha empujado a lados opuestos?, respondió Miguel, el pecho inflado mientras contemplaba el dramático enfrentamiento que se cernía sobre ellos. Esto es más que una lucha, es nuestra opción de abrir un camino. Stop. No más enemigos. Solo un pueblo dividido. El murmuro emergió de la multitud, una pregunta sin respuesta: ¿podían dejar de lado el pasado para luchar por un futuro? Pero cuando parece que la unidad estaba a un paso de materializarse, la voz del grupo adversario resonó con fuerza. Prepárense. Estamos aquí a recuperar lo que es nuestro. El aire se volvió denso. Miguel sintió que su sobrio valor se entrelazaba con la angustia que apretaba su corazón. Los refuerzos no solo traían una nueva ola de violencia, también representaban la posibilidad del fin de todo lo que habían construido. La lucha no solo era física, sino el grito por su historia y su identidad. Las manos temblorosas de Miguel se apretaron en puños, refractando la luz tenue de los faroles que titilaban. Lucharemos. No estamos solos. Juntos, hoy cambiamos nuestra historia. Pero, en ese instante, una nueva sombra se extendió en la distancia, y alguien gritó: «Las autoridades vienen. Despierten». La multitud quedó paralizada. Todo lo que habían preparado se desvanecía como humo en el aire. La llegada de las autoridades, los verdaderos guardianes de la paz o los agentes de su destrucción inminente. ¿Lucharía cada corazón valiente o se convertirían en polvo por las decisiones de otros? Miguel tomó aire, sintiendo la presión crecer. En sus manos estaba el futuro, estaba a punto de desatarse la tormenta, y su voz sería el faro en medio de la oscuridad. ¿Sería suficiente para guiar a su pueblo hacia un nuevo amanecer? Miguel miró a su alrededor, las caras de sus vecinos reflejaban miedo y determinación. El aire estaba tenso, y en sus corazones había una mezcla de esperanza y incertidumbre. El ruido de las botas acercándose y el eco de los gritos de advertencia resonaban como un tambor fuerte y constante. «Esto es nuestro hogar, y no nos rendiremos», murmuró Miguel, apretando los puños con fuerza. Las palabras, nacidas del profundo deseo de proteger su mundo, comenzaron a encender algo en los demás. Con un acto heroico, varios de sus vecinos comenzaron a moverse. Clara, con su voz clara y resonante, alzó una pancarta hecha de tela reciclada: «Por nuestra tierra, por nuestra historia. Juntos, somos más fuertes». Miguel sintió que la chispa que había encendido estaba transformándose en un fuego indomable. Cada historia compartida, cada legado mantenido vivo, se reflejaba en los ojos de su comunidad, que comenzaba a levantarse como una sola entidad. De repente, un grupo de jóvenes se unió a ellos con banderas y pancartas. «No más silencio», gritaron, desafiando el miedo que intentaba apoderarse de ellos. La ola de amor y determinación crecía. Miguel se sintió impulsado a dar un paso adelante y alzar la voz. «No somos los únicos aquí. Somos parte de algo más grande. Y no dejaremos que nadie nos arrebate lo que hemos construido». En ese momento crítico, cuando parecían a punto de ser arrasados por el miedo y la inminente llegada de los refuerzos, el pueblo se transformó en un canto de resistencia. Miguel observó cómo las mujeres, los hombres, los jóvenes y los mayores, todos unidos, empezaron a entonar una canción que había resonado en su barrio desde hace generaciones. «Esta tierra es nuestra, por nuestros ancestros, por nuestros sueños», cantaban al unísono, y cada nota parecía cimentar más su unidad. Mientras esos tonos vibraban en el aire, las figuras de las autoridades, que inicialmente parecían amenazadoras, se detuvieron, confundidas por la repentina y apabullante demostración de fuerza comunitaria. Miguel lo vio: había un momento crítico donde el poder del pueblo podía cambiar el rumbo de su historia. «Silencio», gritó de repente el oficial al mando, visiblemente desconcertado. «Dispersen a esta multitud», pero ya era demasiado tarde. El poder de la comunidad comenzó a hacerse sentir, tomando la forma de una barrera humana que no se movería. Las historias y las voces surgían, creando un escudo que defendía su hogar, sus tradiciones y, sobre todo, a cada persona que formaba parte de ese cuento colectivo. Sin miedo, Miguel se acercó un poco más al grupo de autoridades. «Si quieren hablar, aquí estamos».
Pero no vamos a permitirles que destruyan nuestra esencia. Los hombres de uniforme intercambiaron miradas, y por un instante, parecía que el diálogo era posible. Las historias que Miguel había escuchado a lo largo de su vida comenzaron a fluir de nuevo. Esta tierra ha sido de nuestros abuelos, de sus abuelos. No vamos a permitir que la avaricia contamine nuestras raíces. La resistencia de su comunidad estaba tocando los corazones de aquellos que, aunque en el lado opuesto, podían ver el valor y la determinación. Uno de los agentes, visiblemente conmovido, se atrevió a dar un paso al frente. Quizás, debemos escuchar. Tal vez hay algo que aprender aquí. Ese cambio inesperado en el aire comenzó a transformar el conflicto. Miguel sintió como el propio peso que lo oprimía en su pecho se evaporaba lentamente, dando espacio a una nueva luz de esperanza. Nosotros también estamos dispuestos a escuchar, replicó, permitiendo que las voces de la comunidad fluyeran. Aquí no estamos para enfrentar, sino para construir puentes. Las miradas se encontraron, y de repente había un reconocimiento mutuo. La tensión comenzó a ceder lugar a un diálogo donde las historias tenían cabida. En ese preciso momento, algunos de los jóvenes del barrio comenzaron a relatar sus experiencias, sus sueños perdidos, y hasta el miedo que les provocaba perder lo que consideraban su hogar. Con cada relato, un ladrillo más se quitaba de la barrera que los separaba. Las lágrimas comenzaron a brotar en algunos ojos, y los corazones, que una vez estaban al borde de la desesperación, comenzaron a encontrar un nuevo ritmo. En ese mar de palabras, las autoridades comenzaron a entender que este pueblo no era solo un conjunto de tierras, era una familia. Finalmente, en ese mágico cruce de caminos, Miguel sintió que la auténtica transformación estaba sucediendo. Con los últimos acordes de la canción resonando en las paredes del barrio, la comunidad comenzó a instar a los agentes a unirse a ellos en la lucha por sus derechos, formando una nueva alianza. Al caer la noche, las estrellas brillaban con fuerza, como si celebraran aquel nuevo pacto entre los antiguos enemigos. Miguel y los suyos abrazaron a las autoridades, sellando la promesa de un nuevo comienzo. Juntos, reconstruiremos lo que hemos creado, dijo con lágrimas de alegría en sus ojos. Finalmente, mientras el barrio recuperaba su fuerza, Miguel se sintió en paz. La lucha había sido dura, pero había valido cada lágrima, cada grito y cada sonrisa. Su comunidad había aprendido que la unión siempre podía superar cualquier adversidad, y así, frente a un futuro lleno de promesas, Miguel finalmente entendió el verdadero legado de su familia, que un hogar no solo era un lugar, sino un vínculo que te unía a otros. Y juntos, nada podría detenerlos. La calma volvió al barrio, y mientras todos celebraban, Miguel miró a su madre y su padre, sonriendo ante el fuego renovado que ardía en sus corazones. Al final, el amor y la unidad habían regresado a casa. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Necesitas suscribirte ahora al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Déjanos un like ahora para alimentar el algoritmo. En serio, hace la diferencia. Comenta tus reacciones y sentimientos sobre este final. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación. Gracias por ser parte de esta historia.